Muy buenos días, mi nombre es Ana Carolina Ronda, soy investigadora adjunta del Instituto Argentino de Oceanografía, CONICET, y docente de la Universidad Nacional del Sur, ambas instituciones de la ciudad de Bahía Blanca, Argentina. Y en primer lugar quiero agradecer a la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental por darme la oportunidad de participar en esta mesa redonda que se titula Nuevas amenazas de salud ambiental. Y quiero comenzar por el título, Microplásticos, una macroamenaza para nuestro planeta. A lo largo de la charla vamos a ir concientizándonos y dándonos cuenta que no solo es una amenaza para nuestro planeta, sino para el futuro de la humanidad. Quiero comenzar con un fragmento, una escena de la película de Volver al Futuro. Seguramente más de uno de nosotros la hemos visto más de una vez. Y les quiero mostrar una escena que puede ser cotidiana para nuestra vida, como es levantarnos a la mañana, donde les quiero proponer ir identificando los diferentes tipos de plástico que aparecen en la escena. Vayan observando dónde está durmiendo Marty McFly, lo que tiene puesto, ¿no? Lo que toca. ¿Cuántos plásticos puede ir reconociendo, ¿no? En esta escena. Quedaste dormido, ¿verdad? No diga eso. Bueno, yo les puedo asegurar que en esta escena hay más de 10 plásticos, o de más de 10 tipos diferentes de plástico. Para ayudarlos a reconocerlos voy a bajar el sonido, ahí está. Voy a empezar por el reloj despertador. Este reloj despertador tiene una carcasa que es de policarbonato. Acá aparece el primer plástico. Si observamos, nos recordamos, Marty McFly está dormido sobre una almohada. Esta almohada es de poliuretano de baja densidad y tiene puesta una camisa que a esta altura ya esta camisa tiene fibras de poliéster y de licra. También observamos que tiene unos jeans, que seguramente tienen fibra de poliéster. Vemos las sábanas, a menos que las sábanas sean de algodón egipcio. Estas sábanas también contienen nylon, licra y poliéster, lo mismo que la mantita. El colchón es de poliuretano de alta densidad. Vemos en la mesita de luz que Marty McFly ha estado comiendo alguna golosina o papas fritas. Bueno, los envoltorios de estas cosas están hechas de polipropileno. Una vez más, el policarbonato entra en escena siendo parte de la carcasa del teléfono inalámbrico. Ahora observemos, bueno, la remera también, el reloj pulsera. El reloj pulsera de Marty McFly es de caucho sintético. Y por último, acá atrás también aparece una pantalla de policloruro de vinilo. En esta escena de 25 segundos cotidiana para nuestra vida, encontramos más de 10 tipos de plásticos diferentes. ¿Por qué el plástico ha inundado nuestra vida, ¿no? Es un material muy versátil y tiene características de flexibilidad, durabilidad, ligereza y sobre todo bajo costo en comparación con otros productos como son la madera, el vidrio o los metales. Por estas características podemos encontrar a los plásticos siendo parte de envases de productos, en fibras textiles, materiales de construcción, siendo parte de diversas cremas exfoliantes, pasta dental, materiales de limpieza que tienen efectos abrasivos y en una infinidad de utensilios y objetos. Así como ha aumentado la producción del plástico desde los años 1950, también ha aumentado el desecho de estos productos, ¿no? Se cree que en el año 2050 la producción de plástico va a alcanzar las 1.250 millones de toneladas, ¿no? Siendo los países asiáticos los que llevan la cabecera en la producción, con China liderando esta producción. Según un informe de las organizaciones de las Naciones Unidas, solamente un 9% de los residuos plásticos son reciclados,
un 12% son incinerados, y el resto termina en vertederos a cielo abierto o en rellenos sanitarios. Y por acción de los vientos, los residuos plásticos pueden dispersarse fácilmente en los ambientes donde persisten. ¿Por qué persisten estos productos? Bueno, por sus características, ¿no? Tienen una vida media muy variable que va de los 6 meses a los 600 años. Por lo tanto, un desecho plástico que estamos tirando hoy puede vivir hasta 600 años. Se cree que la contaminación plástica está siendo tan importante en la actualidad que estamos en una era nueva geológica, ¿no? Y que es la era del impacto del hombre sobre la Tierra. Por eso se está proponiendo que ya no somos parte de la era cenozoica, sino que estamos en el antropoceno. Y que en el futuro el antropoceno va a ser caracterizado, en un futuro lejano, ¿no?, por la presencia de los plastiglomerados. ¿Qué son los plastiglomerados? Son nuevas rocas que se están formando en la superficie de la Tierra por fusión de los plásticos con las rocas, ¿no? Ese plástico que queda en el ambiente, en algún punto se termina fundiendo, y esa fundición se hace sobre la roca. Entonces, en el futuro, nuestra era geológica va a ser reconocida por los plastiglomerados. Se conocen los efectos y las consecuencias de las partículas plásticas mayores. Los organismos pueden tener enredos, pueden ingerir accidentalmente estas partículas plásticas, bloquear el tracto gastrointestinal, sufrir desnutrición, asfixia, estrangulación. Y además, algunos organismos ya están utilizando a las fibras plásticas, por ejemplo, como parte de sus nidos o como refugio de diferentes mamíferos. Sin embargo, el problema no es solo de las partículas plásticas mayores. Hay un grupo particular de partículas plásticas que son los microplásticos. Los microplásticos se definen como pequeñas piezas menores a 5 milímetros de longitud o de diámetros que están omnipresentes en todos lados. Están los microplásticos primarios y los microplásticos secundarios. Los microplásticos primarios son los que se fabrican ya en ese tamaño y son añadidos intencionalmente a diferentes productos cosméticos, como cremas exfoliantes, dentífricos o productos abrasivos. Y estos microplásticos aparecen en el ambiente cuando las aguas de desechos domésticos son liberadas al ambiente, ¿no? Después están los microplásticos secundarios, que son los que se forman a partir de la degradación progresiva in situ de las piezas plásticas mayores que están sometidas al ambiente, a la meteorización del ambiente. La radiación ultravioleta es el principal agente que fragmenta a estas partículas. Cualquiera sea el origen, o primario o secundario, estas partículas plásticas, los microplásticos, terminan en los ambientes donde pueden ser ingeridos por una gran variedad de organismos, entrando así a diferentes cadenas tróficas. De esta manera, los microplásticos incluso pueden llegar a nuestros platos, ¿no? Pueden ser parte de la dieta humana, ¿no? De la dieta de la humanidad. Los microplásticos, además de ejercer un efecto físico sobre el organismo, no puede ser también un bloqueo del tracto gastrointestinal, tienen un efecto químico. Y el efecto químico es doble, porque puede ser a partir de los aditivos que tienen los plásticos para darles mejores características, ¿no?, de flexibilidad, durabilidad, etc., se le agregan aditivos. Estos aditivos pueden ser tóxicos. Y además, los microplásticos tienen la propiedad en su superficie de absorber diferentes contaminantes, como compuestos orgánicos persistentes y metales pesados. Entonces, los microplásticos tienen doble toxicidad, por sí mismos y por los otros contaminantes funcionando como vectores. Por eso los microplásticos en la actualidad son considerados como un contaminante emergente de preocupación mundial que tiene que ser abordado. Los estudios realizados a nivel mundial datan desde 1970, recuerden que la producción de plástico comenzó en 1950 aproximadamente, y que los primeros estudios de la contaminación plástica ya se empezó a ver en los años 70, con estudios muy esporádicos.
A partir del 2004, estos estudios hicieron un crecimiento exponencial y hoy en día podemos encontrar a más de 2.000 estudios realizados en cuanto a la contaminación por plástico y microplásticos, con China liderando a estos estudios con 400 estudios, más o menos, 400 publicaciones, seguido de Estados Unidos, Italia, Alemania e Inglaterra. En Argentina, particularmente, hasta el año 2020, habían 29 publicaciones relacionadas con la contaminación plástica y microplásticos. El primer trabajo encontrado data en el año 2003 con un trabajo de Hacha donde se observan partículas plásticas en el estuario del Río de la Plata. Y el 70% de los estudios realizados actualmente se concentran en los últimos 4 años, ¿no? Va de la mano con lo que se va observando mundialmente. Este año particularmente se publicaron 3 trabajos más. En cuanto al tipo de estudio realizado, bueno, el 60% de estos estudios se focalizaron en el estudio de los microplásticos y el 40% en las partículas plásticas mayores. El 53% de estos estudios analizaron el contenido estomacal de diferentes organismos o los tejidos blandos de diferentes organismos. El 29% estudió la distribución y la presencia de partículas plásticas en diferentes cursos de agua, y solamente un 18% de estos estudios analizaron diferentes tipos de sedimentos. En cuanto a la biosfera, se analizaron partículas plásticas en el contenido de petreles y gaviotas, en el contenido estomacal de una ballena franca encallada en Golfo Nuevo, en delfines, tortugas marinas, en diferentes especies de peces, cangrejos y diferentes moluscos. De acuerdo al tamaño del organismo, se analizaron microplásticos o partículas de plástico mayores. En cuanto a la hidrósfera, se analizaron cursos de agua dulce y cursos de agua salada. En cuanto a los cursos de agua dulce, se realizaron estudios en lagos, diferentes lagos, ríos y un arroyo, encontrándose la menor concentración en los lagos, en 10 lagos de la Patagonia Argentina, y la mayor concentración en un arroyo de la provincia de Buenos Aires. En cuanto a los niveles encontrados en las aguas costeras, ya sea estuario o costa de playa, los niveles son muy similares a otros niveles encontrados a nivel mundial. Y por último, en cuanto a la hidrósfera, hasta ahora hay un solo trabajo realizado en mar abierto en una zona denominada El Rincón, donde las concentraciones de microplásticos halladas son relativamente bajas en comparación a otras zonas del mundo. En cuanto a la litósfera, se han analizado sedimentos asociados a ríos, a arenas de playas y a sedimentos de mar profundo. Sin embargo, los estudios realizados en sedimentos no se pueden comparar entre sí porque las metodologías utilizadas son muy diferentes entre sí, no solo el pre y el post procesamiento de las muestras, sino cómo expresan también las concentraciones y los niveles de contaminación plástica. Por eso es importante establecer como científicos cómo tiene que ser el muestreo, el procesamiento y la expresión de los resultados. Si bien el conocimiento generado hasta ahora es muy importante y se ha generado mucho conocimiento al respecto, de hecho, hoy en día podemos saber que los microplásticos y la basura plástica está en cada rincón de nuestro planeta, ¿sí? No solo en los diferentes cursos de agua, en los sedimentos, en las cadenas tróficas, sino también que lo podemos encontrar en la atmósfera, siendo parte de la lluvia, de la nieve, en el mar profundo, en los océanos profundos y en los polos. Sin embargo, todavía no se estableció bien el ciclo biogeoquímico porque no está bien establecido cómo debe ser el muestreo, cómo debe ser el procesamiento de la muestra y cómo debe expresarse los resultados, ¿no? Entonces, es muy importante que los científicos nos pongamos de acuerdo en cómo analizar estos datos. Por ello, en Argentina hemos creado la Red Científica Nacional
denominada SEPIA, por sus siglas en inglés, Science for Plastic Impacts Argentina, tenemos como objetivo principal general nuclear a todos los investigadores en Argentina que tengan alguna línea de investigación relacionada con la contaminación plástica o microplásticos. Y dentro de este objetivo general tenemos diferentes objetivos específicos. En primer lugar, bueno, estimular la investigación en torno a los microplásticos en esos componentes que aún se desconoce y que hay muchos interrogantes. Y en primer lugar, armonizar las metodologías de muestreo, de procesamiento de muestras y de expresión de resultados para poder sacar una conclusión más integrada, ¿no? Y que tenga un alcance más global. Buscamos con esta red alcanzar a la sociedad, promover nuevas culturas de consumo, concientizar al ciudadano lo que provoca, ¿no? Esa botellita que descarta inconscientemente en la playa, ¿no? Queremos formar una conciencia colectiva de la preocupación que tenemos por la basura plástica. Queremos facilitar los canales de comunicación entre la ciencia, el gobierno y la sociedad, cada uno de estos actores que hoy tenemos frente a esta problemática no puede trabajar solo, individualmente, sino creemos que es necesario trabajar en forma integrada. Y por último, buscamos con esta red integrarnos a otras redes nacionales e internacionales para lograr objetivos a corto, mediano y largo plazo, bueno, con esto, con un alcance de escala global. Y terminando con esta charla, recordar que el plástico es un material maravilloso y hoy en día muchas actividades son impensadas sin el plástico. El plástico garantiza que los alimentos se conserven de una forma segura por mucho más tiempo, con un menor desperdicio de alimento, son imprescindibles en la medicina moderna, forman parte de los dispositivos de seguridad que reducen el riesgo de lesiones mortales, ayudan a reducir el uso de agua y de energía, ¿no? Esto ya se conoce, que son todos los beneficios que tiene el plástico. Quiero terminar esta charla con otra escena de Volver al Futuro, donde Marty McFly le dice al Doc que tiene que volver al año 1955, ¿no? Ahí está. Nosotros no tenemos la oportunidad de tener al DeLorean y volver al año 1950, donde el crecimiento de la producción mundial de plástico empieza a crecer en forma exponencial. No podemos volver al pasado, pero sí lo que podemos a partir de ahora, desde cada una de nuestras posibilidades, frenar que la contaminación plástica siga